Muchas gracias por parecerle bien. Vamos a esperar el retorno de la llamada, vamos a esperarla claramente. Muy bien. Psicólogo Iván Terbuino de Iburga, muy buenas tardes y un placer nuevamente saludarlo a través de A Dialogar en Red 23. Muy buenas tardes, estimado señor periodista Cristóbal Valdivia, quedo a sus órdenes. Un tema importante, muchas gracias, de igual manera nosotros. Personas autoritarias, como siempre le pedimos en un primer momento, ¿qué considera usted, cómo considera y por qué se puede catalogar a una persona como autoritaria? Un perfil al respecto, disculpe. Sí, gracias. El tema es importante y le comento que lo estuve viendo unos minutitos antes de esta entrevista y mi solidaridad, mi empatía y mi acompañamiento en la misma dirección que usted está expresando sus emociones finalmente, no solo sus pareceres y criterios o información de la cual usted hace gala, por supuesto, haciendo empatía con lo que está ocurriendo con nuestro país. Y en ese sentido también sumo con el análisis de la persona autoritaria, de las personas autoritarias, las mismas que las podemos encontrar en entornos familiares, en entornos institucionales y más aún en políticos donde son peligrosos, me atrevería a decir. En ese sentido, una personalidad autoritaria tiene algunas de las siguientes características. Por ejemplo, les gusta castigar a aquellos que se oponen a la autoridad cuando ésta es desmesurada o cuando viene con abuso, como ella lo está manifestando a muchas autoridades. Son insensibles ante las necesidades y sentimientos de los demás. Son dominantes, agresivos y dogmáticos en general. Esos son los... ¿en qué medida esas personas autoritarias, cómo es que logran captar inclusive hasta simpatías de gente que debería, como lo decían a los que simpatizamos con el señor Castillo, gente, mi madre decía decente, por no decir gente educada, instruida, erudita? ¿Cómo es posible que capten esa atención y sean parte de autócratas o de autoritarios como, por ejemplo, Montesinos, por ejemplo, Fujimori, personajes como intelectuales nuestros que hicieron alianza con esos grupos autoritarios? Cierto, usted ha dado la otra cara de la moneda. Las personas autoritarias sintonizan con los que buscan más bien ser dirigidos, manejados, etcétera, porque en ambos casos su inseguridad personal, su falta de autoestima, su falta de un norte en su propia vida con empatía social les orienta, o bien si están en el poder, a ser los que dominan, y si están abajo, a los que les gustaría ser dominados. Evidentemente hay excepciones y esas son las que tenemos que atizar para que cambien este círculo nefasto, de este círculo de tener arriba a los dominantes y abajo a los que les gusta ser dominados, porque también entra en una actitud de sumisos, donde no hacen observancia a los malos gestos de los autoritarios. Entonces, ambos extremos son negativos para la sociedad y, por supuesto, habemos personas como usted y yo particularmente me voy a incluir con mucho gusto, que somos librepensadores, así como usted, analíticos, críticos, y no aceptamos, por eso yo suscribo todo lo que usted ha expresado unos minutos antes, que hace gala más bien justamente de una persona libre, y esa es la alternativa, la libertad versus este autoritarismo o esta sumisión. Tiene que ser la libertad concebida racionalmente, concebida en el nosotros, concebida en la construcción de un mejor entorno político, social, familiar para el futuro de todo ciudadano. Psicólogo, ¿tiene algunas secuencias más, algunas fotos más? No quiero de repente cambiar lo que tiene para nosotros, salvo lo contrario. Sí, bueno, las secuencias que había compartido de imágenes, las primeras son justamente de las personas autoritarias queriendo graficar en ese sentido, que se encuentran en el ámbito laboral, desde los jefes o jefas. Esto no tiene género, es una cuestión de educación y de la situación. Si una personalidad ha asumido de manera inmadura en cuanto a su libertad, por ejemplo,
y ya tiene ciertas situaciones que lo hagan propenso a ser autoritario, va a asumir ese rol cuando le toque ser jefe, a diferencia de un líder o de una lideresa. Y esto se da en el hogar, insisto, a veces hay pues esas situaciones de machismo o feminismo, matriarcado, mejor para no entrar en un nuevo tema, que eso también necesita un análisis libre de autoritarismos, porque si no vamos a empoderar a las mujeres en el tema de convertirlas en autoritarias, cosa que tampoco es la idea. Acá se trata de construir un mundo mejor, una ciudad mejor, un entorno más saludable, con modelos, intuyo que tienen que ser nuevos. Estamos viendo, por ejemplo, entiendo, un diálogo de una pareja, donde, por supuesto, si no se armoniza bien la autoridad que es necesaria, puede quedarse inclinada la balanza hacia alguno de los dos géneros, o en el entorno laboral. Pero el antídoto es la libertad, y por ahí tenemos un par de imágenes justamente de personas que están respirando esta libertad, que no es tan sencilla la libertad, sino invito a la lectura El miedo a la libertad de Erich Fromm, por ejemplo, donde ha hecho todo un tratado sobre esto, para romper todo tipo de cadenas que atan a las personas, empezando de las cadenas mentales, de las cuales son víctimas de la manipulación de los medios, para empezar a respirar esta libertad con otros. No quiero decir a ultranza que deban ser individualistas y sentirse libres, no es la idea, porque también van a entrar en otros vacíos, si es que eso se daría. Y más bien en ese camino de encontrar, disfrutar de la libertad con otros, va a haber ese crecimiento personal psicológicamente hablando. Cuando usted dijo hace unos minutos, y hablando del plano político comprometido con su ciudadanía, se nos viene al recuerdo las labores o los roles del pastor Luther King y de Mahatma Gandhi, ¿no? Efectivamente, ellos no fueron autoritarios, ¿no? No sé qué le parece. Bueno, cada uno dentro de ese perfil, en la libertad, dentro de su propio perfil de personalidad, que es único, porque cada ciudadano, cada persona tiene una historia única, irrepetible, además de los genes, por supuesto, va a poder construir a su estilo o apoyar a algún líder o convertirse en un líder o lideresa con esa suma de esas particularidades. Recordando que el psicólogo famoso que estudió la motivación y también el tema de la trascendencia y de la autorrealización, encontró en sus investigaciones algunas constantes en esas personas que habían llegado a esa realización personal. Y voy a mencionar solo dos de las que recuerdo. Una justamente es la espontaneidad, es decir, no son personas dogmáticas, no son personas que vienen con programas mentales que tienen que repetir, sino están abiertas al entorno, están vivas a la noticia, a la realidad, a lo que ocurre en su entorno inmediato, y en esa percepción van justamente reaccionando de manera espontánea con sus criterios, etcétera, etcétera, a su estilo. Y un segundo rasgo de los varios, calculo que si no recuerdo mal eran 18 puntos que encontró en ciudadanos de distintos países, y otro fue justamente el de las relaciones interpersonales intensas, es decir, son personas que valoran mucho ese vínculo interpersonal por la misma empatía que han generado como parte de su salud psicológica. Y ¿es necesaria en algunos momentos la violencia? ¿La violencia es imprescindible? ¿Se confunde con el carácter? ¿Qué parte de la violencia puede ser útil y qué parte de la violencia o cómo es que se define a una persona? Decimos mucho, no sé, permítame, que aunque no es así, Javier es una persona de carácter, dicen algunos. ¿Eso significa que es violento? No necesariamente. La violencia es hacer daño a otra persona. Lo coloquialmente conocido como carácter, porque psicológicamente es la parte genética de la personalidad, pero coloquialmente esa persona tiene carácter. Cuando dices porque tiene don de mando, digamos, sabe poner en algún momento que sea necesario orden, cosa que es importante. Justamente ese es un rasgo de los líderes o lideresas, y que usando otras alternativas distintas a las de la violencia, puede lograr, como la asertividad, el castigo, por ejemplo, no sancionar cuando corresponda y en la medida que corresponda, es parte de las herramientas que todo líder
debe manejar. En cambio, la violencia, que es un tema más complejo, necesitaría un enfoque con una mente mucho más amplia, porque va a depender, por ejemplo, el ángulo legal felizmente contempla, por ejemplo, el uso de la violencia cuando están dañando a la persona en su propia defensa, la ley. Entonces, ahí por lo menos lo considera como algo instintivo de supervivencia. El resto de tipos de violencia, empezando la violencia psicológica, que yo me atrevería a hurgar libremente y atreverme a decir que aquellos autoritarios que están en el poder y están expresando situaciones nefastas que para ellos, como Philly Butter o los políticos que tenemos, muchos de ellos expresando abiertamente violencia psicológica, ya estaríamos hablando de que ellos deberían estar siendo investigados justamente con algún aspecto de la ley porque estarían configurando esto de violencia psicológica contra la sociedad, ni siquiera es contra una persona, contra alguien de su familia, es contra la sociedad, que eso evidentemente tendría cuantitativamente mayor impacto. Psicólogo, le voy a pedir un gran favor, dennos un par de tips para las personas autoritarias. No sé, usted escoja, por favor les dejo, del hogar o del ambiente ciudadano, por ejemplo, político. De repente nos sirve, hablo en primera persona para que nadie se sienta aludido. Correcto, y voy a pensar con empatía en las personas autoritarias. Es decir, si tendríamos al frente, si escuchasen este mensaje, quienes están ejerciendo este autoritarismo, les diría directamente, por favor piensen en su propia imagen en cuanto a su prole, a sus hijos, a su familia. Es decir, no están solos, quienes van a pagar las consecuencias de esas decisiones autoritarias no son solo ustedes, van a ser también sus hijos, por ejemplo, van a tener un estigma y la gente los va a percibir. Si tu padre ha sido autoritario, a lo mejor tú tienes genes de autoritario y eso les están generando pues un estigma negativo. Por lo tanto, empezar a retroceder en esos comportamientos. Número 2, la vida es tan corta que por favor dedíquense a ser más felices. Dejen la codicia, porque detrás de ese autoritarismo hay cierta codicia, o al mantenerse, a perpetuarse en esos cargos donde ejercen el autoritarismo, o al dinero, a la riqueza, a la acumulación de riqueza, mal entendida, porque la riqueza tiene que ser entendida también, por ejemplo, en la riqueza de sus cualidades personales, en la riqueza de lo que están dejando para sus hijos en cuanto a sapiencia, en la riqueza de la calidad de sus vínculos sociales con sus amistades, que intuyo que no tendrán muchos amigos, sinceros por lo menos, porque si tendrían un pata así muy sincero, le diría, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con esas actitudes? Dejo esos 2 tips para nuestros amigos conciudadanos autoritarios. Muchas gracias, mi estimado psicólogo. Le agradezco mucho por las palabras que usted nos ha consignado. Procuraremos mejorar a partir de ahora mismo nuestras conductas. Le quedamos muy agradecidos, mi estimado amigo. A usted, como siempre. Muy buenas tardes a todos sus seguidores. Gracias.